En las montañas del Líbano se encuentra una piedra que pesa aproximadamente lo mismo que 3 aviones Boeing 747 completamente cargados. No se trata de una formación rocosa natural. Es un único bloque de piedra caliza, cortado deliberadamente y extraído por manos humanas, que aún yace exactamente donde fue dejado hace más de 2000 años. Porque quienquiera que lo estuviera moviendo aparentemente no pudo terminar el trabajo. Cerca de allí, otras 3 piedras, igual de difíciles de colocar, se apilan en los cimientos de un antiguo templo, cada una con un peso de entre 750 y 800 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, las piedras más grandes utilizadas para construir la Gran Pirámide de Giza pesan alrededor de 80 toneladas. Estas piedras son casi 10 veces más pesadas y, a diferencia de los bloques de la pirámide, no se apilaron. Fueron levantadas, transportadas y encajadas con precisión en el muro. El escritor estadounidense del siglo XIX, Mark Twain, visitó este lugar y describió su historia como un libro sellado. Más de 150 años después, sigue siéndolo. En su relato de viaje, escribió que las ruinas constituían una maravilla cuyo origen quizás nunca se resolvería por completo, una afirmación que ha envejecido con una precisión inusual. Dado que gran parte del misterio permanece sin resolver incluso hoy, en una era de imágenes satelitales, modelado estructural y ciencia arqueológica moderna. Esto es Baalbek. Y lo que realmente lo diferencia de la mayoría de los misterios antiguos que hayas oído es esto: sabemos con exactitud quién construyó el templo que se alza sobre estas piedras. Simplemente no estamos del todo seguros de que alguien sepa quién construyó la plataforma que hay debajo. Al final de este video, comprenderás exactamente por qué esa distinción es importante y por qué un sitio web de esta magnitud ha logrado, de alguna manera, pasar mucho menos desapercibido de lo que merece. Para comprender por qué este sitio ha desconcertado a los investigadores durante siglos, primero hay que entender cuánto tiempo lleva la gente construyendo en este mismo lugar. Baalbek se encuentra en el valle de Bekaa, en Líbano, una fértil extensión de tierra entre 2 cadenas montañosas que ha estado habitada ininterrumpidamente desde al menos el año 9000 a.C., lo que la convierte en uno de los lugares de mayor importancia histórica y antigüedad en todo el cercano Oriente. El nombre más antiguo conocido del sitio lo relaciona con Baal, una deidad importante venerada en todo el antiguo mundo fenicio. Y la evidencia arqueológica sugiere que algún tipo de templo o lugar sagrado existió aquí mucho antes que cualquiera de las estructuras que aún se conservan hoy en día. Cuando los sucesores de Alejandro Magno tomaron el control de la región, rebautizaron la ciudad como Heliópolis, Ciudad del Sol, y comenzaron a convertirla en un importante centro religioso. Más tarde, cuando los romanos incorporaron la región a su imperio, heredaron un emplazamiento que ya contaba con siglos de significado religioso acumulado. Y se dispusieron a construir sobre él uno de los complejos de templos más grandes y ambiciosos de todo su imperio. La construcción del templo de Júpiter en Baalbek comenzó alrededor del año 27 a.C., y cuando se terminó, se erigió como una de las estructuras religiosas más grandes que el mundo romano jamás construyó. Sus 6 columnas restantes son, por sí solas, más altas que la mayoría de los edificios construidos en cualquier lugar del mundo antiguo. Pero no es el templo romano visible lo que ha generado el mayor debate entre arqueólogos e historiadores durante los últimos 2 siglos, sino sobre qué se construyó el templo. Ese punto de transición, donde la reconocible artesanía romana da paso a algo considerablemente más tosco, pesado y difícil de explicar. Es donde esta historia deja de ser una simple historia de la arquitectura y comienza a convertirse en un auténtico misterio aún sin resolver. Debajo de las ruinas visibles del templo romano se encuentra una plataforma de piedra elevada. Y dentro del muro de contención occidental de esa plataforma hay 3 piedras conocidas colectivamente como el trilitón, que en griego significa 3 piedras. Cada una mide aproximadamente 19 metros de largo, unos 4 metros de alto y 4 metros de espesor. Se estima que cada una pesa entre 750 y 800 toneladas métricas.
Están apiladas directamente sobre una hilera inferior de piedras de cimentación que, para cualquier estándar común, son enormes, algunas pesan individualmente más de 300 toneladas. Para poner esas cifras en términos que realmente tengan sentido, las grúas móviles más grandes en funcionamiento en cualquier parte del mundo hoy en día, utilizando la tecnología de elevación hidráulica más avanzada disponible, suelen alcanzar una capacidad máxima de elevación de entre 1.200 y 1.600 toneladas en condiciones ideales y controladas. Y eso con cables de acero modernos, contrapesos e ingeniería que no existían en la Tierra hace 2000 años. Incluso con esa capacidad moderna, los ingenieros de hoy todavía tendrían que planificar cuidadosamente el ángulo de elevación exacto, la estabilidad del terreno y la configuración del aparejo antes de intentar mover una piedra tan pesada. Lo que significa que incluso un hipotético intento moderno de replicar esta elevación exacta no sería una operación simple y rutinaria. Mover una piedra de 750 toneladas con tecnología de la época romana a una distancia considerable y luego elevarla varios metros hasta una posición precisa sobre un muro existente. Es un problema que todavía no tiene una solución de ingeniería totalmente consensuada. Y el trilitón ni siquiera es el ejemplo más extremo de este yacimiento. A poca distancia, dentro de la antigua cantera de donde se extrajeron originalmente las piedras, yacen varios bloques más que aparentemente fueron abandonados a mitad de la extracción. Nunca se separaron por completo de la roca madre, o se separaron pero nunca se movieron. El mayor de ellos, conocido como la piedra de la mujer embarazada, o Hajar al-Ibla en árabe, se estima que pesa entre 1.000 y 1.200 toneladas. Lo que lo convierte muy probablemente en el bloque de piedra tallada más grande de la historia. Su nombre local proviene de una antigua leyenda que afirma que solo una mujer embarazada poseía la fuerza necesaria para moverlo, una leyenda que, sea cual sea su origen, refleja la inverosimilitud de su tamaño. A poca distancia se encuentra otro, a veces llamado la Piedra del Sur, cuyo peso se estima en hasta 1.650 toneladas si se tiene en cuenta la roca circundante a la que permanece parcialmente adherida. Estas piedras de cantera nunca fueron trasladadas. Permanecen exactamente donde fueron cortadas originalmente, como si los trabajadores simplemente se hubieran detenido a mitad del proyecto y se hubieran marchado, dejando tras de sí un testimonio físico de una ambición que parece haber superado lo que realmente era factible. Incluso para constructores lo suficientemente hábiles como para mover con éxito las 3 piedras del trilitón. Aquí es donde comienza el verdadero misterio de Baalbek, y se trata de una cuestión más compleja de lo que suelen presentar la mayoría de los documentales sobre este lugar. Nadie discute seriamente que el templo visible, las columnas, las tallas ornamentadas, el estilo arquitectónico reconocible, fue construido por ingenieros romanos. Utilizando técnicas de construcción romanas bien documentadas, durante el periodo histórico bien registrado en el que Roma controlaba esta región. Esa parte de la historia no tiene nada de misterioso. Lo que realmente se debate es la plataforma que hay debajo. Concretamente, si los ingenieros romanos extrajeron y colocaron ellos mismos estos megalitos de 3 piedras y 1.000 toneladas. Utilizando técnicas avanzadas incluso para los estándares romanos, o si descubrieron, y simplemente construyeron encima una base megalítica preexistente dejada por una civilización anterior cuya identidad y métodos se han perdido desde entonces. La argumentación a favor de la construcción romana completa se fundamenta en sólidos cimientos históricos. Los ingenieros romanos eran, sin duda, extraordinariamente capaces, construyeron acueductos que abarcaban regiones enteras. Redes de caminos en 3 continentes y arquitectura monumental que aún se conserva en todo el antiguo imperio. Algunos historiadores sostienen que una civilización capaz de construir el Coliseo y los acueductos romanos era perfectamente capaz de idear una solución para el traslado y la colocación de piedras de tal tamaño. Incluso si el método específico utilizado se ha perdido en la historia por no considerarse lo suficientemente relevante como para documentarlo en detalle en su momento. Este argumento tiene gran peso.
Los logros de la ingeniería romana en otras partes de su imperio están excepcionalmente bien documentados. Y la magnitud de la infraestructura que completaron con éxito en 3 continentes demuestra una civilización con una capacidad logística, un conocimiento matemático y una capacidad organizativa realmente avanzados para coordinar enormes cantidades de mano de obra durante largos periodos de construcción. Una sociedad capaz de construir un sistema de acueductos funcional que abarcaba decenas de kilómetros, manteniendo pendientes precisas a lo largo de toda esa distancia utilizando únicamente herramientas de topografía propias de la época. Era claramente capaz de resolver problemas de ingeniería complejos que requerían una planificación meticulosa en lugar de tecnología moderna. El contraargumento no es que los romanos fueran incapaces de realizar obras de ingeniería impresionantes, sino que los registros de construcción romanos que se conservan en otros lugares, a menudo extraordinariamente detallados, no incluyen ninguna descripción de un proyecto de esta magnitud, con este método, en ningún otro lugar de su imperio. Si los ingenieros romanos hubieran desarrollado una técnica genuinamente novedosa capaz de mover piedras de 750 toneladas, la ausencia total de referencias, adaptaciones o reutilizaciones de dicha técnica en cualquier otro proyecto de construcción romano importante en cualquier otro lugar de su imperio resulta, como mínimo, un tanto inusual. Sobre todo para un imperio que, por lo general, estaba bastante dispuesto a documentar y reutilizar soluciones de ingeniería exitosas en diferentes regiones una vez que se había demostrado su eficacia. La hipótesis de una base preexistente no romana se fundamenta en otro tipo de evidencia, principalmente estilística y comparativa. El marcado contraste visual entre las enormes y toscas piedras de la plataforma, con una decoración mínima, y la arquitectura mucho más refinada y ornamentada del templo construido sobre ellas, ha llevado a algunos investigadores a argumentar que nunca fueron diseñadas como un único proyecto unificado por una sola cultura, sino que representan 2 tradiciones constructivas completamente diferentes, separadas por un periodo de tiempo desconocido, en las que los constructores romanos esencialmente heredaron y reutilizaron una base que alguien más ya había construido. Ninguna de las 2 posturas ha sido probada de forma concluyente. Los registros históricos de la época romana que podrían zanjar la cuestión definitivamente simplemente no se conservan con el suficiente detalle como para cerrar el debate en ningún sentido. Razón por la cual los investigadores serios, y no solo los teóricos marginales, continúan estudiando activamente esta cuestión específica. Conviene precisar en qué consiste este debate, y en qué no, ya que a menudo se tergiversa en análisis superficiales de este sitio. No se trata de una teoría conspirativa marginal ajena a la arqueología convencional. Investigadores legítimos y acreditados, que publican en contextos académicos genuinos, han planteado dudas reales sobre la cronología y la autoría de la plataforma, basándose en evidencias estilísticas y técnicas cuantificables, no en especulaciones sobre civilizaciones perdidas o extraterrestres ancestrales. Al mismo tiempo, es igualmente importante aclarar que afirmar que el origen de la plataforma es objeto de debate entre investigadores serios es una afirmación mucho más modesta y cautelosa que fue construida sin duda por una civilización avanzada perdida. Versión que suele predominar en los rincones menos rigurosos de Internet. La realidad de la evidencia se sitúa en un punto intermedio, genuinamente incierta, objeto de investigación activa y aún sin una resolución definitiva. Lo cual resulta más interesante para un misterio que una afirmación dramática y sin fundamento en cualquiera de los 2 sentidos. Algunos de los estudios más rigurosos recientes sobre esta cuestión se han centrado no en grandes teorías, sino en un minucioso análisis comparativo. Examinar las marcas de herramientas dejadas en las piedras de la plataforma y compararlas con las marcas confirmadas de la extracción romana documentada en otras partes del imperio, buscando coincidencias o discrepancias en la técnica que pudieran indicar si la misma mano de obra, utilizando las mismas herramientas y métodos, fue responsable de ambas. Este tipo de comparación detallada y basada en evidencias es un trabajo lento y poco vistoso.
No produce un momento documental impactante como lo hace una afirmación audaz sobre civilizaciones perdidas. Pero es precisamente el tipo de investigación que, en última instancia, acerca auténticos misterios históricos como este a una respuesta real, en lugar de adentrarse aún más en la especulación. Independientemente de quién se lleve finalmente el mérito de la ingeniería, la cuestión práctica de cómo se logró sigue sin resolverse. Y los investigadores han propuesto varios métodos serios a lo largo de las décadas. La teoría más citada implica una combinación de rodillos de madera, trineos y enormes equipos coordinados de trabajadores que utilizan cuerdas y palancas para mover gradualmente cada piedra desde la cantera hasta su posición final. Un método con precedentes históricos reales, ya que existen pruebas de que sociedades antiguas movían piedras de tamaño comparable, aunque algo más pequeñas. Utilizando técnicas similares que requerían mucha mano de obra, sobre todo en yacimientos como Stonehenge y en proyectos de construcción del antiguo Egipto. Otros investigadores han propuesto el uso de sistemas de poleas y palancas a gran escala, posiblemente asistidos por terraplenes construidos temporalmente para reducir la altura efectiva de elevación necesaria para subir cada piedra a su posición final en la cima del muro. Una técnica que habría requerido un conocimiento preciso de ingeniería sobre la distribución de la carga, pero que no requiere ninguna tecnología más allá de la que se sabe que existía en el mundo antiguo. Ambas explicaciones comparten el mismo problema fundamental: ninguna ha sido probada de forma concluyente a esta escala. La arqueología experimental moderna ha demostrado con éxito que equipos sorprendentemente pequeños, utilizando ingeniosas técnicas de palanca, pueden mover piedras que pesan decenas de toneladas. Una prueba realmente impresionante de que las técnicas antiguas eran más eficaces de lo que se suele suponer. Sin embargo, nadie ha logrado replicar con éxito el movimiento y la colocación precisa de una piedra cercana a las 750 toneladas utilizando únicamente métodos antiguos. Lo que deja una brecha real sin resolver entre esto es plausible en teoría y hemos confirmado que así es como se hacía. Existe una tercera teoría, menos conocida, que también merece ser mencionada: la posibilidad de que los constructores emplearan un proceso de transporte por etapas y en varias fases, en lugar de un método continuo. Podrían haber combinado rodillos para los tramos más llanos del trayecto desde la cantera hasta el emplazamiento del templo, y luego haber utilizado un sistema de palancas y rampas específicamente para la etapa final y más difícil, la de elevar cada piedra hasta la muralla. Este enfoque híbrido, que adapta la técnica al desafío específico de cada etapa del proceso en lugar de depender de un único método, sería coherente con lo que sabemos sobre proyectos de ingeniería antiguos y sofisticados en otras partes del mundo, donde los constructores combinaban habitualmente diversas técnicas conocidas en lugar de recurrir a una única solución universal. Lo verdaderamente sorprendente, al considerar todos estos métodos propuestos en conjunto, es que ninguno resulta inverosímil por sí solo. Las sociedades antiguas demostraron tener acceso a cuerdas, madera, mano de obra coordinada a gran escala y un conocimiento razonablemente sofisticado de la palanca y la ventaja mecánica. La dificultad no radica en que alguna pieza del rompecabezas parezca imposible de forma aislada, sino en que combinar todas esas piezas a esta escala exacta, con la precisión suficiente para colocar una piedra de 750 toneladas exactamente donde debía ubicarse dentro de un muro terminado, representa un logro de ingeniería acumulativo extraordinario, del tipo que es mucho más fácil proponer en teoría que demostrar que se ha replicado en la práctica. Investigaciones recientes se han centrado específicamente en las piedras de la cantera que no se han movido, ya que ofrecen una oportunidad única para estudiar un antiguo proceso de corte y extracción de piedra en una fase inconclusa, en lugar de un resultado finalizado. Algunos estudios más recientes que examinan las marcas de herramientas y las técnicas de corte en la cantera han aportado nuevas perspectivas sobre cómo comenzó exactamente el proceso de extracción. Aunque el método completo de transporte y colocación de las piedras del trilitón que sí se movieron aún no se ha confirmado.
Quizás la pregunta más humana en todo este misterio no sea cómo se suponía que debían mover estas piedras, sino porque la más grande, la piedra de la mujer embarazada, se dejó allí por completo. Todavía parcialmente unida a la roca madre de la que fue cortada. Se han propuesto varias explicaciones prácticas. Es posible que la piedra se agrietara durante el proceso de extracción, incluso una pequeña fractura en un bloque de este tamaño y peso lo habría hecho estructuralmente inseguro para su traslado, obligando a abandonar el proyecto a mitad de la extracción en lugar de arriesgarse a un fallo catastrófico durante el transporte. También es posible que el desafío de ingeniería resultara mayor de lo previsto una vez que los trabajadores intentaron separar y preparar la piedra para el transporte, y que el proyecto se redujera al hacerse evidente la dificultad. Asimismo, es posible que cambios en las circunstancias políticas, religiosas o económicas, un cambio en las prioridades imperiales, una escasez de fondos, la muerte de la autoridad que encargó el proyecto, simplemente pusieran fin a la obra antes de su finalización. Del mismo modo que grandes proyectos de infraestructura a lo largo de la historia se han abandonado a mitad de la construcción cuando la voluntad política o la financiación que los respaldaba cambiaron. Sea cual sea el motivo, la piedra abandonada ofrece algo verdaderamente excepcional en arqueología, una instantánea directa y física de un antiguo proceso de ingeniería interrumpido a mitad de camino. En lugar de un monumento terminado con toda evidencia de su construcción borrada hace mucho tiempo. De una manera extraña, este fracaso nos revela más sobre los límites reales de la ingeniería antigua que el aparente éxito del Trilitón, porque nos muestra, en forma física, la escala exacta en la que esta tradición constructiva antigua parece haber encontrado finalmente su límite. Un examen minucioso de la piedra abandonada ofrece algunas pistas adicionales que vale la pena mencionar. Las marcas de corte alrededor de su base muestran una técnica de extracción clara y metódica. Los trabajadores habían excavado canales alrededor de 3 lados del bloque, socavándolo gradualmente hasta liberarlo de la roca circundante, la misma técnica básica utilizada en otras canteras antiguas de gran tamaño alrededor del mundo. El hecho de que la técnica parezca sólida y deliberada, en lugar de experimental o improvisada, sugiere que no se trataba de un primer intento de extraer piedra de esta magnitud. Es probable que los constructores ya tuvieran experiencia extrayendo y moviendo con éxito las piedras del Trilitón, más pequeñas, aunque igualmente enormes, cuando intentaron extraer esta considerablemente mayor. Ese detalle, en lugar de resolver el misterio, lo profundiza. Si estos constructores ya habían demostrado, mediante la exitosa colocación del Trilitón, su sofisticada capacidad para mover piedras, ¿qué fue lo que hizo que esta siguiente piedra, de mayor tamaño, resultara demasiado difícil de transportar? ¿Se trató simplemente de que el peso excediera algún límite funcional de su método de transporte? ¿O intervino algún otro factor, un defecto estructural descubierto durante la extracción, un cambio en la financiación o en la gestión del proyecto? ¿O una modificación en las prioridades religiosas o políticas que justificaron esta inversión en primer lugar? La piedra en sí no puede responder a esa pregunta. Solo puede mostrarnos, con una claridad física asombrosa, el punto exacto en el que la ambición de este proyecto superó cualquier capacidad o fuerza de voluntad que lo hubiera sustentado hasta entonces. Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de comentar, piedras casi 10 veces más pesadas que cualquiera de las utilizadas en la Gran Pirámide. Un auténtico debate sobre ingeniería y autoría aún sin resolver, y una de las piedras talladas más grandes de la historia de la humanidad situada exactamente donde fue abandonada. Vale la pena preguntarse por qué Baalbek no ocupa el mismo lugar en la conciencia pública que Stonehenge o las pirámides. Parte de la explicación reside en la inestabilidad regional. Líbano ha experimentado periodos significativos de conflicto y agitación política durante el último medio siglo, lo que, en diversos momentos, ha dificultado considerablemente el turismo internacional a gran escala y el acceso arqueológico sostenido en comparación con otros yacimientos arqueológicos más estables políticamente en el mundo.
Esta inestabilidad tiene consecuencias reales y cuantificables en la cobertura mediática, la producción de documentales y las visitas del público que recibe un yacimiento a lo largo del tiempo, independientemente de su importancia. En parte, se trata también de un problema de marca más sutil. Sitios como Stonehenge y las pirámides se benefician de su singularidad, su icono visual y su fácil resumen en una sola imagen, un círculo de piedras, la silueta de una pirámide. La característica más notable de Baalbek es comparativamente menos impactante visualmente para quien observa una sola fotografía, es un muro. Por muy impresionantes que sean las piedras individuales que lo componen, incrustado bajo un templo romano más reconocible convencionalmente. El verdadero misterio aquí requiere contexto y una comparación de escala para apreciarlo plenamente, es una historia que recompensa a quien se detiene a analizar las cifras. En lugar de un misterio que se revela instantáneamente con una sola mirada. Ese es precisamente el vacío que un video como este pretende llenar. Aquí se puede establecer una comparación útil con la forma en que se genera la fascinación del público en torno a los sitios antiguos en general. Stonehenge se beneficia enormemente de una imagen específica y repetible, un círculo de piedras erguidas contra el cielo abierto. Reconocible al instante y fácil de fotografiar de manera que capture su esencia en una sola toma. Las pirámides se benefician de una versión aún más extrema del mismo efecto, una forma tan simple y tan masiva que comunica escala y misterio casi instantáneamente. Sin necesidad de ninguna explicación. La característica más notable de Baalbek no se aprecia bien en las fotografías. Una piedra de 300 toneladas incrustada en una pared no revela visualmente su peso a un observador casual que ve una foto en línea, se necesita el dato. La comparación con un objeto familiar y el contexto de lo que se está viendo para comprender su magnitud. Esto representa una desventaja estructural real para lograr el reconocimiento público instantáneo y viral del que sitios como Stonehenge se han beneficiado durante siglos. Esto no le resta importancia a Baalbek, simplemente dificulta considerablemente su promoción a simple vista, lo que, a lo largo de las décadas, se traduce en una brecha significativa en el conocimiento público acumulado. Baalbek sigue siendo patrimonio de la humanidad de la UNESCO y, a pesar de los periodos de inestabilidad que ha atravesado la región, continúa atrayendo a investigadores y visitantes. Especialmente por las incógnitas que rodean a las piedras de la plataforma. Las investigaciones arqueológicas y de ingeniería en curso siguen estudiando las marcas de herramientas, las técnicas de extracción y la composición geológica del yacimiento, con la esperanza de determinar con mayor precisión cuándo y quién construyó la plataforma. Las piedras de la cantera, que permanecen inmóviles, siguen exactamente donde siempre han estado, accesibles al público. Extraordinariamente bien conservadas teniendo en cuenta su exposición a la intemperie durante más de 2000 años. Y aún constituyen la evidencia física más directa disponible en cualquier parte del mundo de hasta donde estaban dispuestos a llegar los ingenieros de la antigüedad. Superando los límites absolutos de lo que era posible con las herramientas y técnicas a su disposición. Más de 2000 años después de que estas piedras fueran cortadas, trasladadas y, en algunos casos, abandonadas a mitad del proyecto. Baalbek sigue siendo exactamente lo que Mark Twain la describió en el siglo XIX, un libro sellado, cuya historia completa aún no se ha contado del todo. Sabemos que Roma construyó el templo. Tenemos mucha menos certeza sobre quién construyó, o intentó construir, la plataforma que hay debajo, y sobre cómo pretendían mover piedras que la ingeniería moderna. Incluso con toda nuestra tecnología acumulada, aún consideraría un desafío realmente serio. Hasta que esa cuestión se resuelva por completo, una de las piedras labradas más grandes jamás talladas por manos humanas permanecerá exactamente donde fue dejada. Medio enterrada en una ladera libanesa, esperando a que alguien finalmente complete una explicación que ha estado incompleta durante 2000 años. Hay algo sutilmente apropiado en que una piedra de este tamaño sea la que perdure más que cualquier teoría que se haya propuesto para explicarla. Imperios enteros han surgido y caído desde que fue tallada.
La religión a la que quizás pretendía honrar ha sido reemplazada por otras, que a su vez también fueron reemplazadas. Se han formado disciplinas académicas enteras, en parte, para intentar responder a las preguntas que esta piedra plantea simplemente por existir. Y a pesar de todo, no se ha movido ni un centímetro, permanece en el mismo lugar donde, por razones que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Alguien hace 2000 años decidió que no valía la pena terminarla. Si un misterio como este, real, físico, a la vista de todos y aún sin resolver incluso para arqueólogos profesionales, es justo lo que buscas en este canal. Déjame saber en los comentarios si habías oído hablar de Baalbek antes de hoy. Y si quieres descubrir más lugares ocultos, olvidados y verdaderamente sin resolver del mundo antiguo, suscríbete, la semana que viene habrá otro.